Perdón, un fallo de última hora. Vamos a proceder ahora a una mesa redonda en la que nos gustaría mucho que participasen las personas restantes de la conferencia. Antes quisiera hacer el inciso. Como bien ha dicho Lorena, decía que parecía curioso que prácticamente todo el mundo, hablando de jóvenes hoy en día en la sociedad de España, como en otra serie de países desarrollados, las mujeres, tanto mujeres como hombres, relativicen lo que es la violencia de género entre personas. Me parece también igual de curioso que, aunque ahora mismo se ha quedado la sala un poco vacía, he contado antes que solo 5 eran hombres, los asistentes, y el resto eran todo mujeres. Me parece una situación lamentable y lo único que espero es que esta situación poco a poco vaya mejorando y que, sobre todo las mujeres, aunque hayan otros hombres que puedan facilitar la causa para paliar este problema, también habléis, que se os oiga y que no tengáis miedo, porque tenéis una sociedad en la que tenéis la suerte de poder expresaros con libertad, y a ver si este problema va acuciando poco a poco. ¿Vale? Bueno, vamos a proceder de nuevo, como decía, a la mesa redonda. Quien quiera participar puede levantar la mano y preguntar a cualquiera de los aquí presentes alguna sugerencia, alguna duda, alguna propuesta que pueda tener, y será atendida de la mejor manera posible. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Alguien quiere intervenir? Pues le van a facilitar un micro. Vale. Bueno, la verdad es que como hoy no nos hemos centrado bien ni hemos desarrollado mucho lo que es la definición de violencia, ni los indicadores que suelen aparecer, lo que sí tengo que decirte, mira, es que no hay indicadores, no hay un síndrome de abuso, no hay algo que nos haga hacer una relación directa entre hemos visto esto, eso quiere decir que hay un abuso sexual, no existe. La mayoría de los indicadores cuando hablamos de violencia sexual son inespecíficos, quiere decir, los niños se encuentran mal, pueden aparecer síntomas depresivos, pueden síntomas ansiosos, terrores nocturnos, pueden un sinfín de sintomatología que al fin y al cabo puede ser común a muchas otras situaciones estresantes para un menor, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estar más atentos, más que a ver síntomas o ver signos, es a escuchar. Tenemos que estar muy abiertos a escuchar a los menores, tenemos que facilitar espacios donde ellos puedan expresarse. Hablábamos antes de la importancia de la prevención. Cuando tú le facilitas a un niño el poder comunicarse, el tener habilidades para comunicarse y tener un espacio donde hacer esto, es más probable que surja una revelación. Nosotros vemos, por ejemplo, en las ciudades donde aplicamos programas de prevención de abuso sexual, cuando se está trabajando con este tema, muchas veces surgen revelaciones. ¿Por qué? Porque el niño se encuentra en un espacio donde ve que una persona conoce de qué está hablando, sabe que esa es su realidad, no le ve tampoco una reacción emocional que pueda ser exagerada en un momento determinado, que no le vaya a entender, y muchas veces surge en ese contexto. Por eso nosotros también hacemos tanto hincapié en los programas de prevención, en espacios, pero más que signos que vaya a ver es que esté abierta a escuchar. Porque además, nosotros siempre decimos una cosa, es verdad, la violencia sexual es un gran problema, un problema que existe en nuestro país, que hablábamos a nivel mundial, pero es que en nuestro país hay grandes cifras, pero lo que tenemos que estar es abiertos a escuchar a los niños en general. Si vemos que un niño tiene una cierta sintomatología, no esperemos a ver si puede ser signo de abuso, no es. Vamos a ver qué le pasa. Y en ese descubrimiento del qué le pasa y cómo le puede ayudar, a lo mejor surge la violencia. ¿Vale? Muchas gracias, María del Mar. ¿Hay alguna otra cuestión en la sala? Ahí tiene un nombre.
Vale. Es verdad que hablamos de niño de 2 años, realmente es muy pequeño y probablemente no haya entendido bien la situación. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿qué edad tenía el mayor, el hermano? 20 y tanto. Vale, sí que hay que trabajar con ese niño, no a lo mejor de manera directa, pero sí que teniendo en cuenta cómo ya han sido esos supuestos abusos, las estrategias que haya empleado el agresor, si ha empleado, no es lo mismo que haya empleado la fuerza, que haya empleado el tema de recompensa, una ganancia secundaria. Lo que tenemos que hacer es explicarle al niño cómo no se consiguen esas cosas, pero tiene 2 años. Entonces, dentro de su día a día, de una aplicación normal, esa madre probablemente tampoco puede hacerlo. Estamos hablando de que son 2 de sus hijos, que la situación... Es hermano de ella, el tío. Bueno, pero sangre, ¿no? Es mi hermano hacia mi sobrino, es muy complicado para ella. Hay que buscar ayuda, obviamente, y que le ayuden a hablar con el niño, sí. Al niño hay que hablárselo como... Esto que hay que explicarle que eso que ha pasado no es natural, hay que explicarle que eso que ha pasado no es lo que suele ocurrir, para que él pueda defenderse. Tenemos en cuenta que los niños que entendemos que han sido víctimas de violencia sexual son más vulnerables a poder sufrir otras experiencias, sobre todo si no se trabaja con ellos. Claro, mi madre es preocupada porque el niño no hablaba de... O sea, el niño... Hola. Fue de la manera, lo único, la sospecha por parte de la madre dieron porque lo dejó un fin de semana con su hermano y el niño cambió la actitud, tuvo un cambio de actitud. Pero el niño en ningún momento, claro, se queda demasiado. 2 años. Entonces la cosa era, él que todavía no sabe, que igual el día de mañana no se va a acordar de esto, de qué manera, ya me preguntaba, de qué manera lo abordo yo. Lo trato, lo dejo pasar y no sé qué le dirán, porque aparte me parece que se le más que difícil. En ese caso, tuvo que llegar de alguna manera. Porque yo como trabajador social, ¿qué le digo a una madre que se nos entra en una situación así? Claro, es verdad que nosotros, como son niños menores de 2 años, nuestro rango de edad es a partir de los 3 años, se deriva, pero realmente nosotros dependemos del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, que frena los casos y no nos llegan por la edad del niño, porque es difícil trabajar. Entonces, hay que, con la madre, porque ella es la que nos va a decir qué habilidades tiene ese niño, qué nivel de desarrollo y hasta dónde se puede. Es verdad que con 2 años no se va a acordar de lo que... De un niño con 2 años no tiene un recuerdo posterior de lo que ha pasado. Pero sí que puede... A ver, hay que trabajar con él, hay que trabajar con ella, porque ella sí que va a tener, además, una preocupación lógica y normal, sí que le puede transmitir a ese niño determinados miedos. Entonces, se trabaja con ella primero para tranquilizarla y que afronte esto con naturalidad. Y al niño sí que hay que hablarle, ya te digo, no de la violencia sexual en general, no del abuso en general, sí de lo que sabemos que ha pasado, porque entiendo que hay una parte que ya se sabe, ¿no? Esto que ha pasado con tu tío, miren, por esto no puedes ir con tu tío. Cuando alguien mayor te diga lo que le haya dicho, o cuando te digan que se ha sido con recompensas, cuando te digan tal, pues como lo haríamos con cualquier niño, de no cojas caramelo a la puerta del colegio. Pues un poco igual, sabiendo la estrategia que se ha empleado y cómo ha ocurrido ese abuso, eso es lo que utilizamos para devolverle al niño, cuando esto pase, me vienes, me lo dices, te vas corriendo y enseñarle distintas estrategias. Pero sí que hay que abordarlo de alguna manera. Hermano, ¿no? La denuncia se puso por parte del hospital. Es que fue un caso grave. Es que también se habla... También hay una cuestión aquí que en los servicios sociales también se trata y es, claro, esa mujer tiene una barrera que tiene que también que tener en cuenta que es su hermano y la situación emocional, psicológica, la ansiedad que sufre esa mujer por muchas cuestiones, por lo que muy bien explicaba María del Mar, pero yo me voy a la protección del niño, pero también a la situación que tiene ella de cara a denunciar cualquier tipo de violencia, hay que denunciarla. Pero eso. Ah, Yo igualmente tenía una pregunta que quisiera introducir en esta mesa. De nuevo, volviendo a lo que decía Lorena, a eso de
que hoy en día muchos jóvenes no le dan importancia a esa clase de comentarios, como puedan ser machistas del estilo de, pues las mujeres es que no tienen cabida, por ejemplo, en la ingeniería, o pueden ser otras carreras. Sé que es una tontería, parece una tontería, pero yo como estudiante de Teleco lo veo muy a menudo que a lo mejor en una clase de casi 70 personas, como poco, hayan escasamente 5 alumnas. Y esto solamente, sé que no está del todo focalizado hacia los abusos sexuales en menores como tal, pero considero oportuno preguntar cómo promocionaríais vosotros, cómo pensáis vosotros que se puede mejorar esta situación de cara a los jóvenes que traten de otra manera esta clase de situaciones, que no palien esa clase de comentarios, que no le den importancia y que realmente les afecten incluso en algo tan sencillo como puede ser el día a día a la hora de comunicarnos entre nosotros. ¿Puede contestarlo quien estime oportuno? Lo que tú estás comentando en relación a las profesiones fue una de las cuestiones que se puso encima de la mesa cuando empezamos a analizar el cuarto plan. De cara a las mejoras para el quinto, hablábamos de las profesiones tradicionalmente feminizadas y de las profesiones tradicionalmente masculinizadas. La cuestión, poníamos 2 ejemplos de si pues, un hombre puede ser un perfecto azafato de vuelo o si una mujer puede perfectamente ser, pues en este caso, una ingeniera de telecomunicaciones. Y nosotros tenemos claro a nivel municipal que hay que trabajar para que eso sea así. O sea, el mérito, la capacidad son una de las bases de la igualdad si pretendemos avanzar hacia una sociedad del siglo XXI como pretendemos que sea, en este caso, Granada, también a nivel nacional en el caso de España. Sobre todo hay que empezar lo que hablábamos antes desde la infancia y desde el ámbito familiar y desde los centros educativos, porque la concienciación, la educación a esos niños para que no vean, ya no solamente en las profesiones, sino que a lo mejor jugar con un balón una niña es tan legítimo como que un niño juegue a barrer el suelo, no lo sé. En definitiva, que hay distintas actividades que no tienen que diferenciarse por ser hombre o mujer, mérito, capacidad e igualdad. Y también en este sentido sí es verdad que se han llevado a cabo distintas iniciativas, programas educativos. Por ejemplo, estoy pensando ahora en la Casita de la Igualdad, donde se fomenta además la cooperación entre niños y niñas para juntos conseguir el objetivo final, que en definitiva es lo que se tiene que perseguir. Pero aquí la educación, educar en igualdad es fundamental. También la corresponsabilidad en la casa, los niños tienen que ver, o las niñas tienen que ver en sus casas, pues esa corresponsabilidad tanto del papá como de la mamá. Educar en igualdad es lo que se tiene que impulsar por parte de todas las administraciones. Gracias, Lorena. Preguntar también, aprovecho, como decía, por ejemplo, Pascual en su presentación, hay muchas mujeres que en los países en vías de desarrollo no conocen siquiera sus derechos. Hay muchas de ellas que tratan como normal, incluso que sean violadas, ¿verdad? Entonces, entiendo que realmente no es solamente cosa de educación, que sí, obviamente lo es, pero los hombres que en la gran mayoría de casos son los que están gobernando esa clase de países, incluso en estos, ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo crees que podría tratar de solventarse en cierta medida o de paliar al menos que la mujer no se quede callada ante esta clase de situaciones? Yo creo que el empoderamiento de la mujer es algo que desde Naciones Unidas y desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se viene promoviendo los objetivos del milenio y los ahora llamados objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y creo que en ese aspecto, aparte de la labor internacional, desde los países en vías de desarrollo siempre tienen un ojo puesto en lo que hacemos en las sociedades occidentales. Y para bueno o para malo muchas veces nos imitan, ¿no? Nos imitan con la comida basura, nos imitan con las modas, nos imitan con el consumismo
Y llegado el punto, pues si nos imitan políticas de igualdad de género, pues llegará un momento en que consideren que la mujer tiene las mismas oportunidades. Esto pensarlo en sociedades como las Ghana, donde van con el burka, o en sociedades como la Yemení, donde van con el niqab, pues suena un poco utópico, ¿no? Pero la única manera es de ir desarrollando desde nuestras sociedades occidentales políticas de igualdad de género, y entonces por imitación llegará un momento que antes o después pues se pueda conseguir una igualdad de género en otros países, ¿no? Yo, al respecto de lo que comentabais del tema de la igualdad, yo creo que no es solo a nivel de educar a nuestros niños, que son el futuro, por supuesto, sino de educarnos a nosotros mismos, ¿no? Y hay muchas actividades en nuestra sociedad que son totalmente machistas, pero que desde los adultos las toleramos y nunca protestamos ante ellas, ¿no? Y luego, pues, lo que tú dices, ¿no? Esos tópicos tan larvados y tan mantenidos que por repetido ya se aceptan, ¿no? Pero creo que hay circunstancias, pues, por ejemplo, el tema de las azafatas, los programas de televisión, ¿no? O las cheerleaders, los espectáculos deportivos, que, bueno, como adultos de la sociedad no deberíamos esperar a que nuestros niños propongan cambios a medio o largo plazo, sino que nosotros mismos como adultos tendremos que decir, bueno, señores, vamos a dejar de hacer aquí la cheerleader con sus minifalditas y sus escotes cuando los muchachos de la pelota paran un ratito, ¿no? Entonces, nosotros ya ir proponiendo otro tipo de actitudes, que jueguen los niños, que jueguen las niñas, y en el descanso, oye, pues si tienen que bailar, pues que bailen chicas y chicos, ¿no? Pero no que sea ese espectáculo pues más que un espectáculo de danza, parece un espectáculo erótico, ¿no? Y luego, pues, esa actitudes, ¿no? Dice azafatas de vuelo, y sin embargo los programas de televisión, salvo algunos azafatos de buen ver, la gran mayoría son chicas con sus minifaldas, con sus tacones, con sus sonrisas, y son estereotipos que no debemos esperar que lo cambien nuestros niños. Nuestros niños ya le iremos educando en el colegio desde la igualdad, pero en la sociedad actual los adultos tenemos que tomar parte también en eso, ¿no? Y lo que hagamos aquí en Occidente va a redundar en los países del tercer mundo. Hay una cosa muy curiosa, que es nosotros a nivel de trabajo, en los países árabes, por ejemplo, en nuestros organigramas, en nuestra estructura, tenemos gente que se dedica a interaccionar con otros actores, muchos de ellos actores, los gobiernos de los países donde trabajamos o los grupos armados. Y es curioso porque en los países árabes un hombre occidental está autorizado para hablar con un hombre árabe, pero no con una mujer árabe, si está al mando de cualquier organización. Sin embargo, ellos sí toleran que una mujer árabe hable con una mujer occidental y que una mujer occidental hable con un hombre árabe. Eso es, bueno, digo árabe aquí, poniendo árabe ya sabéis que es de Arabia, no es realmente musulmán, pero me viene a la cabeza porque estas circunstancias las viví mucho con compañeros que trabajaban en Emiratos Árabes Unidos y comentaban eso, ¿no? Que realmente nuestras compañeras delegadas de zona y tratando con ministerios, tratando con grupos armados, teníamos compañeras porque en ese contexto el ser mujer era un beneficio respecto al hombre, el sexo débil en temas de diplomacia, ahí era el varón. Y otra cosa muy curiosa también es que estos países, por ejemplo Yemen, donde tenemos servicios de urgencia divididos por varones y hombres, igual que aquí tenemos guardias de hospitalización para mujeres y para hombres, o tenemos servicios para mujeres y para hombres, en los hospitales en Yemen hay servicios de urgencia para hombres y servicios de urgencia para mujeres. Nos resulta curioso a los occidentales cuando llegamos. Y las mujeres yemeníes no pueden, son súper tímidas a la hora de hablar con un hombre, no pueden sentarse a comer con el resto de compañeros varones, tienen servicios separados, y sin embargo la mujer occidental sí se le permite comer con los varones yemeníes. Entonces es como un tercer sexo, que ellos tienen la capacidad de tolerancia a la mujer occidental, permitirle que se siente con ellos o que hable con ellos, con los varones, cosa que no le permiten a su mujer yemení, a la mujer de su comunidad. Entonces, la única manera de empoderar a la mujer yemení, por una parte, la mujer yemení tiene que ser proactiva y dar un paso adelante, y por otra parte, con nuestro ejemplo, el ir demostrando como si la mujer occidental está totalmente capacitada para tomar decisiones, para trabajar igual que lo hace un varón occidental o yemení, ¿por qué no la mujer yemení, ¿no? Entonces, yo creo que esa imitación, no tanto lo que se diga, sino el ejemplo, es lo que va a ir abriendo puertas en el mundo y va a conseguir que esas diferencias tan grandes entre mujeres y hombres pues disminuya, pero desde luego que los retos están ahí y las diferencias en ciertos países son abismales. Vale, gracias. Aprovechando ya la intervención que has tenido, claro, estamos hablando de empoderar a la mujer. Si en esos países no conocen cómo una mujer puede tener cierta libertad o conocer al menos cuáles son sus derechos para poder expresarse libremente y dar un paso adelante para erradicar esta problemática, entiendo que la comunidad internacional tiene que poner algún tipo de medidas para favorecer que den este paso.
Entonces, Bueno, nombras tú que sí, que no conocen. Yo creo que hoy en día todos conocemos cómo las gastamos en otros lados, porque vamos, en Sudán del Sur, en Filipinas o en Yemen o en Chile, saben cómo nos manejamos en Europa, igual que nosotros podemos, si queremos, podemos saber cómo se manejan allí, ¿no? Entonces, ese desconocimiento es muy relativo. Hay veces que no nos interesa saber que en otros países las cosas funcionan porque, digamos, va en contra de nuestro sistema social y preferimos no aceptar lo que en otros sitios ha avanzado. Entonces, en ese sentido, decirte que ese desconocimiento no es tal. Ellos saben que hay una presidenta alemana, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que mejorará la igualdad de género en España es cuando tengamos una presidenta del Gobierno, que nos representa a todos los españoles. Tenemos una presidenta de la Junta, pero algún día, si tenemos una presidenta del Gobierno, pues será un avance más. Aquí se ríen en primera fila, pero vamos, yo creo que son pequeños detalles que yo creo que hace 30 años, 40 años, imaginarse una mujer presidente de una comunidad autónoma era bastante complicado. No sé cuándo fue la primera presidenta de comunidad autónoma, no sé quién fue, ¿no? Pero poco a poco ha ido habiendo alcaldesa, ha ido habiendo presidenta de comunidad. Llegará un día que tengamos una presidenta de España y nos represente. Y en la alcaldesa de Granada. En estos países en vías de desarrollo saben las oportunidades que tienen las mujeres aquí en Europa, saben que hay una presidenta, coño, se me ha ido el nombre, que usamos la alemana, Merkel, ¿no? Bárbara es de nombre, ¿cómo es de nombre? Angela Merkel, eso, nuestra presidenta, ¿no? Entonces, ese desconocimiento es muy relativo, que yo creo que es un poco lo que se acepta o no, que en otros países haya avanzado, que lo quieras permitir en el tuyo, ¿no? En cierto modo, las sociedades machistas, si empoderan a la mujer, pierden muchos de esos beneficios a nivel social, a nivel económico, a nivel de autoridad, a nivel sexual. O sea, hay muchas cosas que los locales no quieren permitir empoderando a la mujer porque le supondría en su mentalidad un retroceso, ¿no? claro, pero como hablábamos, por ejemplo... ¿Sí? Dime. Ah. Como decías, por ejemplo, en el... cómo empoderar a la mujer, que ellos conocen sus derechos, porque sí conocen sus derechos, ¿qué es lo que la retiene tanto para que puedan hacer masa y poder rebelarse contra ese machismo que permanece en aquellos países? Yo creo que esa pregunta se podía trasladar incluso a la ciudadanía española, porque la mujer sigue siendo tímida para denunciar cierto tipo de situaciones y en estos países muchas veces es violencia física, ¿vale? Y violencia verbal y violencia psíquica de negarle la palabra a alguien o cuando una mujer es un poco más valiente, pues apartarla, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias una persona sola no puede cambiarlo, son los conjuntos globales los que poco a poco van cambiando las cosas. Ocurrió con la segregación racial en Estados Unidos, ocurrió con los colectivos homosexuales y llegará el momento que ocurra con la mujer a nivel global en el mundo. Pero muchos de estos contextos la mujer no puede decir nada porque el marido le mete un guantazo y el resto de la comunidad encima la acusa de mujer rebelde, de que quiere ir contra nuestras creencias, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que los retos son abismales en determinados contextos donde la mujer es un cero a la izquierda y esa valentía de la mujer debe venir de un conjunto y debe venir apoyado, como tú bien dices, de la comunidad internacional, pero son circunstancias difíciles que yo creo que aquí en España a veces las mujeres pues también encuentran, ¿no? esa dificultad a la hora de defender su derecho y su capacidad de trabajo. ¿Lorena quería responder o...? Simplemente un matiz. Yo sí creo que aquí la cooperación internacional juega un papel fundamental también para con otros países en vía de desarrollo y en relación a lo que decía, ¿no? Por ejemplo, a nivel municipal lo vamos a hacer. O sea, estamos intentando poner mecanismos para impulsar desde Granada capital incluso proyectos de cooperación internacional. Tú decías que no veías solamente la educación. Para poder cambiar la situación de los países en vía de desarrollo también hay que poco a poco cambiar la cultura en ese sentido de que tienen esos países, una cultura arraigada, una cultura anclada en ese machismo del que incluso las propias mujeres tienen miedo a dar un paso adelante por las represalias que puedan tener. Por eso yo valoro siempre la labor que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías han realizado durante muchos años y por eso entiendo que fruto de eso
Hoy en día la mujer en los países desarrollados, aun con todo lo que hemos visto y con todo lo que queda por hacer, pues obviamente tiene una situación muy diferente a todas esas mujeres que se encuentran en países en vías de desarrollo. Pero también es verdad una cuestión, aquí todavía faltan modelos, faltan referentes de llegar a esas metas, ¿no? Tú decías, presidenta del Gobierno o alcaldesa de Granada o cualquier otro referente en cualquier otro campo de la cultura, de la ingeniería, que también pueda servir de aliento a otras muchas mujeres que están o que se marcan el objetivo de poder llegar ahí. Yo creo que, bueno, hoy en día muchas de las mujeres, entre las que me incluyo, hemos sido impulsadas también por nuestras madres, por nuestras abuelas, quienes nos han transmitido en nuestro núcleo familiar el tú puedes, el fórmate. Para mí la formación es fundamental, el que la mujer pueda combinar, y por eso es tan importante también la conciliación familiar, porque la mujer tiene una situación distinta a la del hombre, por eso la conciliación familiar es tan importante, pero nunca dejar sus metas a un lado y nunca dejar su objetivo a un lado simplemente por el hecho de ser mujer. Muchas gracias, Lorena. ¿Quería intervenir? Sí. Soy profesora jubilada y miembro de Ciudadanos. En primer lugar, quería dar las gracias a los organizadores de este evento, a los participantes, a todos y a todas, porque el antagonazo que dais a la sociedad con actos como este, pues es algo que se tenía que priorizar mucho más y en muchas ocasiones. Yo estoy de acuerdo con el representante de Médicos Sin Fronteras en que hay mucho que hacer vía ejemplo, vía modelo, y que Europa en ese contexto, como mundo adelantado, como primer mundo, tiene mucho que ofrecer al resto de la comunidad internacional y sobre todo a los países más atrasados y más necesitados de ello. En estos mismos países se nos ha olvidado que un gran elemento, tanto en la lucha por la igualdad como en la defensa de la familia y en la defensa de la infancia, son las propias mujeres de esos países, que llevan a veces una lucha tremendamente forzada, con grandes peligros y riesgos para ellas, con mucho trabajo, y ellas hacen que su país avance poco a poco, quizás con métodos sencillos, pero sin cesar, y la lucha de cada día en todos los niveles, en todas las instituciones que les he permitido participar en eso. Pero yo voy más lejos que eso. Yo no creo que se arreglen las cosas por un mero ejemplo o un mero modelo que nosotros ofrezcamos desde aquí. Tenemos que dar mucho más. La comunidad internacional en el ámbito político puede hacer muchísimo más de lo que está haciendo, muchísimo más. No se puede hacer pactos con otros países donde se cometen esas injusticias, esas barbaridades, que a la hora de transacciones comerciales, a la hora de transacciones con empresas, a la hora de todos los contactos públicos y políticos, son muy buenos, son muy eso, no hay problema, y todo por conseguir los fines concretos que en ese momento se tienen. Yo creo que Europa, el primer mundo, debería ser mucho más exigente con los países con los que se pone en contacto de todo tipo, por vía política, por vía comercial, por vía empresarial, por todo lo. Debía de exigirle mucho más a esos países. Yo no creo que solo esté en el modelo de ejemplo, así podemos pasar siglos, porque además en esos propios países del tercer mundo no hay estructuras que apoyen eso, no hay gobiernos que apoyen esa lucha. Se puede cargar como ya hemos visto, a las mujeres
tengo que denunciar eso. Dejémonos de mentiras, porque solo con el ejemplo, poquito a poco y todo eso, no. Hay que tomar medidas drásticas, porque los perjuicios son muy grandes y el mal es muy grande. Muchas gracias. Yo que o hablo así o no hablo. Muchas gracias. ¿Quería intervenir? Bueno, es que queda registrado, entonces... Simplemente una cosa, es que tengo la sensación de que se habla mucho desde... Sí, no, es que se queda registrado, se está grabando. Bueno, que tengo la sensación de que... Y claro, con un espejo que se viene fuera y dice, oye, como se ha hecho en todas las sociedades han ido cambiando en base a, oye, pues esto parece que está funcionando, lo quiero para mí. Y me voy a decir otra cosa, bueno, desde la comunidad internacional sí que podemos hacer algo. En primer lugar, dejar de favorecer a ciertos grupos en determinados países por intereses políticos o económicos que sí que van muy en contra de esa línea de favorecer la igualdad. Ahí sí que tenemos que mirar nosotros cuál es nuestra responsabilidad también en el Occidente, en lugar de pretender que somos mejores que ellos y nosotros vamos a ir a solucionar sus problemas. Simplemente esa gente, muchas gracias. Muchas gracias. Quizá Jesús quisiera intervenir respecto a este tema, hablando de nombre de UNICEF. Yo es que pienso, cuando se ha hablado de este tema de empoderamiento de la mujer, en la Comunidad Económica, o sea, la Organización Nacional de Naciones Unidas, sí está haciendo bastante por el tema, ¿eh? Está, entre otras cosas, nosotros tenemos una misión en UNICEF que es la de formación de los niños, el tema de escolarización y todo lo demás, que falta muchísimo en el mundo, pero la formación de las niñas, dándole esos serie de valores que sabemos positivamente que después va a ser ella la que los desarrolle como mujer, como madre, pues para nosotros es importantísimo, lo tenemos como una de las prioridades más grandes que tenemos en UNICEF ahora mismo en esto, la formación de la niña, la formación de la futura madre, la que sabemos positivamente que va a ser la que de alguna forma oriente a esos hijos, a esa hija, en la misma política esta. Entonces, yo pienso que sí se está haciendo bastante en este aspecto. Lo que pasa es que, claro, entramos en países herméticos absolutamente, o bien que son tan exagerados como algunos, como ha dicho Pascual, del tema de en el mundo árabe. Ahí no, es que ni siquiera, aunque queramos, no se puede hacer absolutamente nada, ¿eh? No creo que haya nada que hacer. Vamos, sí se puede hacer, pero no nos van a dejar tampoco. El tema de imponer cambio, como bien dice, los cambios son por convicción. Yo, como te digo, en el ámbito médico, yo si pretendo que un compañero nacional en el país donde acudo quiero que cambie algo, no puedo hacérselo imponiéndoselo porque yo vengo desde Occidente y te digo que hay que hacerlo así. Es que esa visión que tenemos primer, tercer mundo, porque lo digo yo, tú lo tienes que hacer, eso no va a funcionar nunca. Y va a funcionar en todo caso el tiempo que ella está allí presente. En cuanto me dé la vuelta, lo va a hacer peor que lo hacía antes, lo va a hacer con rebeldía en su criterio inicial. Si yo quiero convencerla que cambie algo, tiene que ser por el mimetismo, tiene que ser desde el ejemplo y convencerlo de que eso es lo más oportuno, no para mí, sino para ellos. ¿Vale? Entonces, esa imposición de política es muy complicada. Sí es cierto los documentos que emite UNICEF, que a nivel de mortalidades, de escolarización, de coberturas vacunales, de acceso al agua potable, se establecen diferencias entre mujeres y niños, entre varones y mujeres, para poder demandarle a esos gobiernos que haya una equidad, que por qué la cobertura vacunal es más alta en niños que en niñas o por qué el acceso a la escolarización es mayor en niños que en niñas, porque desde la ONU se está proponiendo ese empoderamiento de la mujer, que la mujer tenga las oportunidades las mismas, al menos, que los varones. Entonces, sí que hay una demanda a la hora de que los gobiernos soberanos en sus países tomen políticas que
fluyan hacia la igualdad. Pero imposición porque tenemos unos acuerdos económicos y entonces como yo te voy a dar esto, tú me das aquello, eso es muy complicado. Eso es muy difícil, primero porque cada país, por muy pobre que sea, tiene su soberanía y no acepta que le impongan políticas desde fuera. Boko Haram, que lo habéis nombrado antes, Boko Haram significa textualmente contra Occidente. O sea, para que veas cómo se posiciona la gente, textualmente Boko Haram significa contra Occidente. Lo que tú digas, yo lo contrario. Entonces, puede parecer un poco utópico, pero realmente los cambios han de ser a base de convicción y la mejor convicción no es lo que se diga, sino lo que se haga. Entonces, lo que demostremos que nosotros podemos alcanzar, antes o después llegará un momento que ellos tendrán la oportunidad de hacerlo y de imitarlo. Imitan lo malo, pero también se puede imitar lo bueno. Y en Europa, poco a poco, hemos ido consiguiendo que la mujer vaya adoptando un papel mucho más cercano al hombre que lo que existía aquí hace unos años. Entonces, si lo hemos conseguido en Europa, en otras zonas del mundo se puede conseguir perfectamente. ¿Alguien más desea intervenir? Pues, dada ya... ¿Sí? Ah. Yo creo que es un tema de índole jurídico, ¿no?, que ninguno aquí en la mesa nos puede abarcar, pero posiblemente uno de los factores que influyan en eso, y eso va a estar relacionado con a la hora de promulgar leyes, es por ese aspecto de silenciado, ¿no?, que tiene todo el tema de la violencia sexual, que parece que es algo que no pasa nunca. Y entonces, pues, si pasa, pues la cosa es leve. Si realmente la sociedad toma conciencia de que los abusos sexuales son frecuentes, que los abusos sexuales son graves, que los abusos sexuales tienen un impacto enorme en la vida de las víctimas y de su entorno, posiblemente a la hora de promulgar leyes se sea más severo, ¿no?, a la hora de juzgar y de tratar este tipo de casos, ¿no? De todas maneras, yo creo que tenemos que enfocarlo sobre todo en el tema de la prevención. Y una de las cosas que siempre se hace, por ejemplo, con el tema de la prevención de la violación, o por lo menos en campaña que yo he visto, es educar a la chica a no ser violada, cuando lo que tendríamos que educar es a los chicos a respetar a la mujer, ¿no?, y a no violar, ¿no?, en el respeto global de toda la ciudadanía, pero a los chicos a que respeten a las chicas y que los hombres respeten a las mujeres. Y eso es algo que no estamos haciendo. Yo creo que en el momento que la sociedad sea más consciente de esas diferencias y que la sociedad sea más consciente de la realidad del tema de la violencia sexual en todos sus niveles, el ámbito jurídico español tomará conciencia y será más serio a la hora de tratar este tipo de casos. Bueno, no sé si hay aquí algún letrado, alguien que estudie Derecho. Sí, ¿no? En verdad, yo creo que se basa también en que uno de los principios de nuestras leyes es la reinserción. Entonces, basándonos en la reinserción, claro, hay que dar tiempo a que esa persona pueda reinsertarse en la sociedad. Ahora, que tendría que hacerse algo mientras esa gente está en la cárcel, sí, pero que yo creo que tiene que ver también con ese principio, ¿no?
Un segundo, va a pasarle el micro a ella y luego te lo damos a ti. Bueno, yo eso sí quería decir, claro, que eso sería otra cuestión, ¿no? La formación que consideramos nosotros, por ejemplo, que tendrían que tener a lo mejor jueces y fiscales que trabajan con menores, igual que hay jueces que trabajan con mujeres, ¿no? Y están los juzgados especializados en esto, ¿por qué no un juzgado que trabaje solo con menores? Que los jueces estén formados, que los fiscales estén formados y que se les trate de otra manera. Es verdad que se va avanzando algo, está el tema de las pruebas preconstituidas a nivel judicial, que es verdad que está habiendo avances en este sentido, pero todavía queda muchísimo. Pero yo creo que algo importante sería eso, la formación a jueces y fiscales que trabajan con menores, especialización. No. Pero hablamos de menores infractores. Cuando el menor es la víctima, turno de palabra, por favor. Cuando el menor es la víctima es un fiscal. No es un fiscal de menores. Cuando el menor es agresor, sí que es un fiscal de menores. Cuando es víctima, no. Entonces... Un segundo, vamos a atender una propuesta. No está relacionada con el tema. Ah, vale. Bueno, pues entonces Lorena. Simplemente un matiz. Desconozco, has dicho, es que no he escuchado bien, 12 años, ¿no has dicho, de condena? A ver, en derecho penal la pena se define como un mal en sí mismo, ¿no? Y el derecho penal está considerado como la última ratio para cualquier tema que se ponga encima de la mesa, para cualquier cuestión. Partiendo de esa base, que es puramente jurídica, ¿no? Por mi formación, que es lo primero que te enseñan básicamente en la carrera, sí hay que tener en cuenta, yo lo he dicho cuando he hecho la ponencia, que ha sido con la reforma del Código Penal del año 2015 cuando se ha introducido el capítulo 2 bis relativo a los abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años y que tiene un tipo básico que es el que hemos definido anteriormente, pero que luego tiene además un tipo cualificado para determinados casos y luego un tipo agravado para situaciones especiales, que es cuando te pone la pena en su mitad superior, que es cuando puede llegar hasta los 12 años. Quizás a lo mejor producir con un tiempo prudente para evaluar también y determinar si es insuficiente este nuevo tipo que se ha incorporado al Código Penal y se requiere una revisión o si simplemente es necesario incluso incorporar nuevas modalidades del tipo al que ya existe en el Código Penal, requiere sin duda un estudio por parte de la doctrina. Eso en base a una serie de casuísticas que es sobre las cuales se van a ir viendo a lo largo de estos años y sobre las cuales nosotros ya estamos avisando y estamos poniendo la alerta encima de la mesa, que es una realidad social sobre la que hay que hablar, y en eso sí coincido con Pascual cuando decía, es que es una realidad silenciada, es que quizá a lo mejor España no tiene conciencia a día de hoy de que están sucediendo estos casos, y por eso hablábamos antes de que hay que contarlo, que hay que decirlo, y que es tan importante esa coordinación
coordinación entre distintas administraciones, donde sin duda la Administración de Justicia juega un papel fundamental, pero en ese contexto en el que estamos ahora mismo. Muchas gracias. ¿Quería intervenir Raquel? ¿No? Ah. Claro, si entra en prisión, con la pena de prisión, evidentemente la custodia queda en manos de la madre, pero una vez que cumple su condena, ha cumplido su condena. Es verdad que hay veces que la sentencia sí que añade un tiempo más, pero se supone que ha cumplido y que ya está en paz con la sociedad. Yo ahí tengo mi experiencia, no dice... Claro, mi experiencia no dice eso. En principio lo que dice ella, se ha reinsertado, ha cumplido su condena, es un ciudadano más. Con su... Claro, tiene que... Lo que tú dices, tiene que ser oído, pero tenido en cuenta, pero no es lo que diga el niño, tiene que ser oído, tienes que tener en cuenta, pero luego los jueces tienen en cuenta muchas más cosas y pues depende de los casos realmente. Yo, por referencias a jueces de menores, aquí en Granada tenéis a Emilio Calatayud, que bueno, hay gente que dice que está hecha paella la antigua, pero la verdad que el hombre dice una verdad como puño. Y algo que no hemos nombrado en esta mesa, pero es la relevancia de las redes sociales, el rol que tienen las redes sociales en el tema de abusos a menores y la suplantación por parte de adultos haciéndose pasar por menores en situaciones de chat, y luego también entre jóvenes, pues circunstancias que se dan de enséñame las tetas o mándame una foto si eres mi novia y si me quieres una muestra de amor, pues tal y cual, ¿no? Entonces, todo este tipo de circunstancias está añadiendo un nuevo perfil en el tema de la violencia sexual, que las tecnologías están aquí y son nuevas formas de acoso y de abuso, ¿no? Y bueno, pues es importante, ¿no?, que todo esto, yo creo que en línea con lo que hemos venido diciendo, ¿no?, que gracias a la asociación por hacer este tipo de eventos que muestra que la violencia sexual es una realidad en nuestra sociedad y que tenemos que hacerla ver y que no pueden ser víctimas y culpables invisibles, ¿no?, que esto es algo que hay que apoyar a las víctimas, hay que denunciar a los culpables y sobre todo hay que educarnos para progresar y evitar este tipo de abusos hacia los menores y hacia las mujeres, ¿no? Entonces esto es labor de todos y bueno, y en esa estamos, ¿verdad? Yo creo que nadie lo hubiera dicho mejor, Pascual. Decir ya, si nos agota el tiempo, agradecerles a todos su asistencia, de nuevo a los ponentes por habernos dedicado parte de su jornada laboral a poder venir aquí a ilustrarnos acerca de este tema. Y bueno, al resto, a los que quedáis de asistentes, también agradeceros el habernos hecho un hueco en vuestras agendas, decirles que también los que no sean conocedores de esta asociación pueden entrar en nuestra página web auci.weebly.com. También se pueden hacer socios de manera gratuita y estar un poco más al tanto de las actividades que se van haciendo aquí en el Grupo de Granada en concreto, porque además de conferencias de sensibilización también organizamos actividades de voluntariado, también culturales, como puede ser, por ejemplo, el fin de semana pasado se hizo una excursión dando una vuelta por Granada con el Día del Patronato, por ejemplo,
esta conferencia mismo, o también el fin de que viene se va a hacer una recogida de alimentos en colaboración con el Banco de Alimentos. Entonces, dejamos esa posibilidad para que quien quiera incluirse en nuestra comunidad, le recibimos con los brazos abiertos. Y muchas gracias de nuevo a todos.